Ok, me veo cerca. Hola. Hola, hola. Oi, gente que tá chegando aí. Vamos entrando aí na live. Esse é Ah, o estamos Cris, essa bien. é a Paula. Hola. Ahí dice los números de las personas. Ah, buenísima. Sí, ahí en el costado, en el margen. Hola, hola. Olá, oi. A ver. Hola, Juli. Ah, Oi. se van viendo los Mira. comentarios. Oi. Buena, compa. Oye, ¿y nos escuchamos bien, gente? Gente que nos está viendo ahora. ¿Se Eso. escucha bien? Buena, compa. Ah, ahí me escuché fuerte. Oi, Wellington. Que é isso? Alguém tá ouvindo um barulho? Sí, ¿qué es ese ruido? Oi, gente. Oi. A gente tá só esperando. Vai dar uns 10 minutinhos pra entrar o pessoal. E aí a gente já vai começar. Se vocês quiserem escrevendo aí no chat e a gente vai conversando também, seria legal. Creo que me tengo que poner audífonos. No, Juli, estoy tomando mate, pero nada, como no puedo, como si me fuera un mate grande, se me empieza a lavar, entonces por eso estoy en una tacita. Oi, Tiago. Olá, Amy. Ahí, Francisco. ahí se escucha bien, dicen todos. Ai, que bueno. Ai, olha, Christian, o Marcos tá falando Buena, ali com você. esperando unos minutos. Sí, a compartir un poco la experiencia chilena con los compañeros secundaristas en Brasil, en la toma de escuelas en Sao Paulo. Estuvo muy bueno, increíble. El nivel de organización era muy interesante. Así que un Foi. saludo, Marco. Você veio numa escola da Brasilândia, lembra? Da Zona Norte de São Paulo, Christian? Sí, sí, estuve en muchos lugares en Sao Paulo, pero creo que recuerdo a Marcos. Estuvo muy bueno. Me acuerdo que fue una escuela Salvador Allende incluso. Sim, sim. Essa escola era na Zona Leste da cidade. Zona al este. É.
Pero bueno, yo creo que hay que seguir repitiendo estas instancias internacionales. Están muy Están buenas. buenas. Sí, sí. Y yo creo que va a haber un montón de cosas que podemos tomar, tipo, para implementar de aquí en adelante, eh, que van a estar muy buenas y que van a ser herramientas que van a servir. Sí, me acuerdo de Marco, me acuerdo de ti. Fue muy buena esa. Saludos, saludos, saludos. Oi, pessoal que tá chegando. Vamos entrando aí. A gente só tá esperando um pouquinho para começar a discussão e depois pro pessoal entrar e aí daqui a pouco a gente já vai começar. Bueno, por mientras, les cuento que acá en Chile la cuestión explotó. Entre ayer y hoy día hay cerca de 1.600 nuevos casos. Y a diferencia de Brasil y Argentina, Chile tiene 18 millones de habitantes. Creo que tiene la misma cantidad de habitantes que Sao Paulo, de hecho menos habitantes que Sao Paulo y Buenos Aires. Una Sim. cuestión increíble. Lá na cidade de São Paulo tem, só na cidade, tem 12 milhões de habitantes, se eu não me engano. E no estado é mais, no estado são 18 milhões de habitantes. Wow. Como Chile. Chile completo. Sí. No. Companheiros de Mendoza, muy padre. Saludos. Saludos a todos y a todas. Bueno, igual recordar a quienes nos están viendo ahora, sea de Argentina o Chile, que pueden colocar sus preguntas que quieran hacernos en los comentarios. Vamos a intentar resolverlas al fin de la exposición. Pero háganlas, participen, porque está muy bueno esto. Sim, gente, se vocês quiserem vir entrando. Ó, Bruna Freitas, sou nova na luta, muito legal, Bruna, vem com a gente, porque é só o que salva. Pessoal de Curitiba tá aqui também, da Costa Rica. Aí, Costa Rica, massa. Ó, ela é do Bruna Freitas, é do Paraná, Marialva. Rebeldia Amapá também tá presente. Aí, Amapá boa. E Colômbia, que legal! Juventud PST. Un saludo a Colombia, a todos los compas del PST. Vamos começar então? Sim. Paula, Sim, démosle. Vamos? Tá. Oi, gente, tudo bem? Valeu aí por todo mundo que tá vendo a nossa live. Como é uma live com gente de toda a América Latina, todo o mundo, eu vou falar bem devagar e os companheiros também vão falar bem devagar para que todo mundo consiga entender.
Eu sou a Marina, eu sou aqui do Movimento Rebeldia de São Paulo, do Brasil. Aqui também está a Paula, da Argentina, de Buenos Aires, e o Christian, do Chile, Santiago. E a gente quer fazer uma discussão hoje. Um pouco a gente vai falar como que está a situação dos jovens e dos países da América Latina, do Chile, da Argentina, do Brasil. E também a gente quer discutir como que está, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, em todos os lugares, com a pandemia, qual que é a saída para a gente, da juventude? Qual que é a saída para resolver todos esses problemas? Então, era isso que a gente queria discutir hoje. E para isso, eu vou começar falando um pouquinho de como que está a situação aqui no Brasil. Não sei como que se aparece aí nos jornais dos outros países, como está a situação aqui, mas a gente está exatamente numa das piores semanas aqui no Brasil, desde que começou a pandemia. Tem 7 mil mortes já, de acordo com os dados oficiais, e 103 mil pessoas doentes. Na verdade, esse número é muito maior do que está colocado, porque aqui no Brasil não estavam fazendo muitos testes nas pessoas. Então, na verdade, o número provavelmente é 3, 4 vezes maior do que isso que eu falei agora. Então, o Brasil, na verdade, tá em sétimo lugar do mundo em pessoas que morreram pelo coronavírus, com esses 7 mil pessoas que morreram. E eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui o Bolsonaro, que é o presidente, ele tem falado e ainda fala que, na verdade, isso é só uma gripezinha. E para os jovens, na verdade, ele diz que, como essa doença só afeta os idosos, foi o que ele disse, né? Ele está totalmente contra a política da quarentena, jogando, na verdade, os jovens para a contaminação. É, Só que, assim, o que a gente viu na realidade aqui no Brasil é que, inclusive, os especialistas estão falando que o coronavírus no Brasil sofreu um rejuvenescimento, vamos dizer assim, que tem uma porcentagem razoável de pessoas que são mais jovens, que não estariam na zona de risco, vamos dizer assim, é, infectadas e estão nas UTIs. Inclusive, está tendo muitas mortes de pessoas que são mais jovens, como, por exemplo, a gente até escreveu uma matéria sobre isso, de um jovem indígena de 15 anos que morreu em abril com todos os sintomas do coronavírus, mas que não teve acesso a nenhum hospital para nem, nem teve chance de tentar lutar contra a doença, sabe? Era um jovem indígena aqui, que é uma população que está sendo bastante afetada com essa política do Bolsonaro e com a pandemia. Então, na verdade, o Bolsonaro até agora, até nesse momento, está falando contra a quarentena. E aqui a juventude, então, está sendo jogada a contaminação, porque mesmo que nos estados os governadores estejam colocando a quarentena, muitos serviços não essenciais estão funcionando ainda, que é o telemarketing, as fábricas as fábricas de serviço não essencial, o que faz com que muita parte da juventude trabalhe nesses serviços. E esses serviços, como por exemplo o telemarketing, ele é de muita aglomeração, muita gente no mesmo lugar, e são ambientes bastante insalubres e tudo mais. Então, na verdade, a juventude aqui no Brasil está jogada à contaminação, e o governo Bolsonaro, na verdade, não dá a mínima para a vida ou para a saúde das pessoas, tanto de jovens como idosos, como ele não dá a mínima. Aqui a gente tem uma questão que o desemprego está aumentando gigantemente, já estava gritante antes da pandemia,
mas na verdade é, só vem aumentando. Então, por exemplo, a gente tem o caso do Cinemark, a empresa lá de cinema, é, o Burger King, o fast food internacional, todo mundo conhece, que tiveram demissões em massa de trabalhadores quando começou a pandemia. E isso a gente sabe que quem trabalha nesse serviço também são os mais jovens, ou seja, a juventude também está sendo jogada à demissão. É, E também, assim, em relação à educação, também o cenário é de ataques, né? O governo aqui no Brasil está tentando se aproveitar desse momento para cortar dos direitos, para fazer cortes nos direitos da educação, então está cortando bolsas de estudo, tem feito bastante corte e está implementando uma política de ensino à distância, que eu acho que também é uma política internacional, os grandes empresários aí. Então, imagino que na Argentina e no Chile também deve estar parecido. E, na verdade, isso daqui só vai, com os jovens aqui, só vai aumentar a desigualdade na educação, porque nas escolas do Estado, nas escolas públicas, os jovens, inclusive, dependem da escola para conseguir almoçar, para conseguir se alimentar, porque a escola oferece comida para as pessoas, para os jovens, oferece almoço. Só que a gente sabe que essa juventude não vai ter acesso à internet, Wi-Fi de qualidade ou um ambiente de qualidade para fazer as aulas à distância. Então, só vai aumentar ainda mais a desigualdade na educação, com essa política aí do EAD. Então, o governo tá tentando aí, de qualquer forma, continuar o ano letivo assim, só que a gente sabe que, na verdade, os jovens pobres vão ficar de fora desse ano letivo, enquanto os jovens que são ricos podem continuar tranquilamente. E aí, só para terminar essa parte, eu acho que talvez vocês estejam vendo aí nos seus países também, mas a crise política aqui está muito forte. E cada dia mais se mostra que o governo do Bolsonaro está junto com os milicianos e é com o governo corrupto. Então, a gente aqui do Rebeldia está fazendo uma campanha forte pelo Fora Bolsonaro e Mourão. A gente precisa tirar o Bolsonaro porque ele tem um projeto de ditadura, que quer implementar uma ditadura, mas a gente também precisa tirar o Bolsonaro porque é uma questão de saúde. A gente é uma questão de saúde pública, porque ele está fazendo convocando manifestações aí em defesa da ditadura, com aglomerações e tudo mais. Então, além de ser contra o projeto de ditadura dele, é uma questão de saúde, para a gente não morrer. É uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim. E aí, só para terminar essa parte aqui do Brasil, eu acho que a situação no Brasil, ela muito provavelmente deve ser parecida com a situação dos outros países da América Latina, em que os jovens não têm muita perspectiva de futuro, nem de presente. A gente não vê muito futuro pela educação, que está cada vez mais corte, está cada vez pior, está cada vez com menos acesso, com uma política de privatização, que é uma política internacional também. O desemprego está cada vez maior, então não tem emprego, ou os empregos são muito precarizados, ou são informais, ou não tem direitos. E também não tem acesso à saúde, como a gente pode ver com esses dados gritantes do coronavírus. E isso com a pandemia deixa tudo mais evidente, tudo fica mais latente na nossa vida, assim. Então essa é um pouco da situação do Brasil. Eu acho que tem muitas semelhanças, vocês vão falar aí, mas tem muitas semelhanças com a situação dos outros países da Argentina, do Chile, e do mundo. Então, eu queria passar a bola para a Paula, de Buenos Aires, para ela falar um pouco da situação lá de Buenos Aires, da juventude lá. E é nóis. Bueno, acá en Argentina, si bien, o sea, estamos en este momento supuestamente en una situación
de cuarentena y resguardo en cierta forma, vamos a decirlo en apariencias, bueno, lo que vino a hacer la pandemia justamente es profundizar también estas problemáticas que también tenemos aquí en Argentina y que eran también preexistentes al gobierno en el que estamos actualmente justamente a esta situación en la que estamos viviendo. Una de ellas, la más importante, en la cual nos encontramos los jóvenes hoy en día, es la situación laboral. Aquí en Argentina también la situación laboral para los jóvenes es en la mayoría de desocupación o de precarización laboral en condiciones súper precarias, justamente valga la redundancia. Hay unos datos oficiales que hablan que de 8 de cada 10 jóvenes que se encuentran trabajando, de los mismos, esos 8 se encuentran trabajando informalmente, es decir, encima de eso es un número bastante alto. Además, obviamente, aquellos que tengan la posibilidad de trabajar formalmente, hablemoslo en cierta forma, como suerte, se suman también las suspensiones, los recortes salariales, los retiros voluntarios, entre comillas, los despidos que siguen pasando. Aún así, aunque el gobierno haya sacado un decreto justamente para prohibir esto, todas estas cosas siguen pasando y las centrales sindicales lo único que salieron a decir en este último tiempo fue que iban a recortar el salario en la mayoría de los gremios, no en todos, pero en la mayoría de ellos un 25%. Hablando justamente con respecto de las condiciones precarias en las cuales nos encontramos los jóvenes en su mayoría, por ejemplo, una de las salidas más recurrentes que tenemos los jóvenes para trabajo hoy en día están siendo como un ejemplo, las aplicaciones de pedido ya, Rappi y demás, para la entrega de alimentos y otras cuestiones. Y con respecto a eso, están trabajando de una forma muy rudimentaria, se tienen que garantizar justamente ellos el medio de transporte para poder movilizarse, además de que en este momento se tienen que garantizar ellos las medidas de prevención para poder hacerlo, y últimamente hubo muchos casos de muerte de esos chicos que al encontrarse en esa situación, que como si fuese una suerte de contra cuentapartistas o monotributistas, no hay ERT y no hay nadie que pueda salir a defender esos casos. Entonces, esas multinacionales siguen llevando millones a costa de la muerte de esos trabajadores que encima trabajan por un salario muy, pero muy mínimo. Además, bueno, con respecto a todo esto, no hay que dejar de lado que los alimentos y los servicios que necesitamos consumir justamente para poder seguir manteniendo el resguardo y este distanciamiento social que el gobierno propone, siguen subiendo día a día. Entonces, se necesita muchísimo más dinero para poder poder sostener esa canasta básica de servicios y alimentos que necesitamos. Y frente a esto, la única respuesta, en el mejor de los casos, es una disminución de los sueldos, o sea, no tiene lógica, y en el mejor de los casos, en otros casos ya directamente estamos hablando de suspensiones o despidos, entonces ya en esos casos, ¿cómo podés afrontarlo? La única respuesta por el momento que encontramos por parte del gobierno frente a esta situación para poder afrontarlo fue un bono que otorgaron por única vez en el mes de abril, que fue un bono por 10.000 pesos, que en primera instancia no todo el mundo podía acceder al mismo, porque tenía una serie de condiciones para poder accederlo, sino que además encima, o sea, estamos hablando de un bono por única vez en un mes de solamente 10.000 pesos argentinos, que aquí en Argentina ni una sola persona puede subsistir con 10.000 pesos a lo largo de un mes, ni hablar de aquellos que tengan hijes a cargo. Eso no es una solución frente a este panorama de desocupación y precarización. Necesitamos una solución realmente que sea eficiente frente a esto, porque, por ejemplo, los datos oficiales de justamente el INDEC, o por ejemplo también una de las medidas que usan en la Universidad Católica de Argentina, hablan de que hoy en día estamos hablando de un índice de un 40% de pobreza en la Argentina, y que a lo largo de la pandemia ese no va a ir incrementando hasta llegar a un 50% de pobreza en la Argentina. Es decir, la mitad de la población no va a estar llegando a la canasta básica que se necesita para poder subsistir. Otro problema y esto
justamente es la UCA quien dice que esto afecta sobre todo mayoritariamente a los niños de niñez de 0 a 17 años y también a los jóvenes hasta los 29 años, que son los mayormente golpeados por esto. Otro problema que se profundiza y que no hay que dejarlo de lado es la violencia machista aquí en Argentina. Desde que se decretó la cuarentena ya van más de 24 femicidios y seguramente me esté quedando corta con respecto de esta cifra, y ni hablar del aumento de violencia machista en los hogares, y que las líneas que el gobierno otorga para poder hacer denuncias con respecto a esto, que es la línea del 144, no están dando abasto dado el recorte de personal que se hizo en el último gobierno. Entonces, no hay una salida en concreto frente a esta creciente violencia que se está dando. Estamos hablando de personas que están viviendo el día a día y las 24 horas con alguien que está ejerciendo violencia contra ella y no se le puede ni siquiera sacar a esa persona para poder llevarla a otro lado, porque no hay presupuesto, no están destinando ningún tipo de política pública específica para tanto prevenir como erradicar la violencia hacia las mujeres y también hacia las mujeres trans, porque también otro caso que quería venir a traer aquí, que me parece que es importante como ejemplo de cómo se están dando la situación acá en Argentina, es un caso de violencia que se dio contra una mujer, Delfina, de 19 años, es una chica trans, que en Jujuy ella la encontraron en la calle y la policía fue, quienes supuestamente están ahí para defendernos y cuidarnos, que no nos contagiemos, fue quien se encargó de abusar sexualmente de ella. Es una cosa que no, o sea, no hay ni siquiera una respuesta institucional por ese lado. También otra cosa que hoy en día se está dejando de lado, pero que creo que no hay que perderlo, es el tema del aborto. Aquí en Argentina, a lo largo de estos últimos años, se dio una lucha muy grande por la legalización del aborto. De hecho, a principio de año, este nuevo gobierno postulaba de que estaban presentando un proyecto por la legalidad del aborto, un proyecto obviamente que se contrapone al proyecto que se estaba levantando y que estaba sumamente lavado, que hacía más énfasis en la despenalización que en su legalización, para que sea garantía en hospitales públicos. Pero hoy en día eso está todo frenado porque dicen que, claro, que la discusión es otra y que al no haber presupuesto, el problema está en poder abastecer lo que está aconteciendo, los infectados y cómo poder prevenirlo. El tema es que en la Argentina por año hay más de 700.000 nacimientos y un 16% de ellos provienen de adolescentes de entre 15 y 19 años. En las provincias eso incrementa hasta un 25%, y por ejemplo hay más de 3.000 casos de nacimientos de niñas de entre 10 y 13 años. Y esos casos, obviamente estamos hablando de casos de violación, porque ¿qué consentimiento puede llegar a dar una niña de 10 y 13 años? Y además esas violaciones, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, son en la familia, se dan por un abuelo, por un hermano, por un primo, por un padre. Entonces, justamente estamos tendiendo al aislamiento social, a dejarnos resguardados, y esto va a incrementar. Entonces no es una cuestión que se puede dejar para más adelante, sino que el aborto también tiene que ser un tema, porque tanto el aborto como las muertes por aborto, justamente, o sea, como los casos de violencia machista son también una pandemia dentro de la pandemia. Entonces es algo que tenemos que atacar de carácter urgente y no tiene que ser una discusión que se postergue para posterior. Después, con respecto de la educación, que también, como bien mencionó recién Marina, que también es algo que atraviesa a la gran mayoría de la juventud, con respecto de la educación, poder llevar adelante la continuidad pedagógica es muy difícil dentro de los hogares, dado que para eso se requieren herramientas específicas, ya sean físicas como por ejemplo la computadora o poder tener internet en condiciones, y los
siguientes herramientas que necesiten según cada carrera o cada nivel educativo o lo que fuera, pero además también, o sea, se tiene que priorizar que se tiene que tener un lugar donde uno pueda estudiar, pueda dedicarle la concentración que requiere un estudio. Estamos hablando de que todas estas cosas que están atravesando a la juventud y a toda la población trabajadora, que es la desocupación, la precarización, el no saber si mañana uno puede llegar a comprar los víveres necesarios para poder subsistir y dar de comer a la familia. Entonces, ¿de qué concentración o qué momento vamos a hablar para poder seguir continuando la educación? Entonces, son muy pocas las personas que van a poder llevar adelante el año educativo, y sin embargo, en la mayoría de las instituciones, esto obviamente depende de cada una de las instituciones de las que estemos hablando, se siguen manteniendo la misma exigencia, los mismos regímenes evaluativos que se llevaban adelante en ese momento. Entonces, requiere un montón de esfuerzo y un montón de cosas que terminan librados a la suerte de aquellos que pueden llegar a tenerlo. Por eso es que nosotros lo que decimos es que necesitamos un montón de cosas, necesitamos que se legalice el aborto, que se declare la emergencia nacional contra la violencia machista, necesitamos una solución ya frente a la precarización y la desocupación, frente al hambre que están teniendo y el hacinamiento de los pueblos en los barrios ya más vulnerables. Necesitamos más presupuesto para el sistema de salud, que la verdad que es muy precario en donde están viviendo, y además hoy en día, por ejemplo, se confirmó un recorte para los trabajadores de salud, que son los que están llevando adelante su trabajo, y ni hablar de, bueno, también acá sucede lo mismo, que me faltó una cosa a mencionar, sucede lo mismo de que hay un montón de trabajos innecesarios que se están teniendo en cuenta dentro de trabajos necesarios. Ya desde el principio sucedió eso, como por ejemplo había una fábrica que hacía chocolates, que era Belfort, que huevos de Pascua, ¿qué de necesario tiene un huevo de Pascua? ¿O qué de necesario tiene un call center que va a cobrar servicios? Eso no tiene nada de necesario. Sin embargo, es porque claramente este gobierno elige que las patronales sigan ganando a costa de nuestra salud y que sean realmente la guía de la cuarentena sea para unos pocos. Entonces necesito que dé una respuesta frente a todo esto para que no crezca el número de enfermos y para que no seamos nosotros los que tengamos que pagar justamente con nuestra enfermedad y con muertes de nuestros abuelos o mismo de gente que conozcamos. Necesitamos también el cese del ciclo educativo hasta que se garantice que todos tengan las herramientas necesarias para poder seguir estudiando, y para todas estas cosas se necesita presupuesto, y el presupuesto no va a venir de cualquier lado, sino que va a venir cuando en primera instancia se deje de pagar la deuda externa, porque si bien este gobierno que se plantea como un gobierno que está peleando por eso, que plantea el cese de o la suspensión del pago porque no quiere seguir pagando la deuda externa a costa del hambre del pueblo, aún así a cada vencimiento de los bonos lo sigue pagando con intereses, millones y millones de pesos que se tendrían que destinar a cada una de estas problemáticas que tienen un carácter de urgencia y que necesitamos que sean resueltas ya, no mañana, sino ya. Y bueno, ahora paso a nuestro compañero de Chile para que nos comente cómo es la situación allá. Muchas gracias. Bueno, primero que todo saludar a todos quienes están viéndonos. Voy a intentar hablar lento, porque como hay compañeros y compañeras de Brasil y acá en Chile se habla muy rápido en realidad, voy a hacer todo lo posible, pero espero que se entienda. ¿Ya? Bueno, yo soy militante del Movimiento Internacional de Trabajadores, de la LIT. Y bueno, y en Chile la cuestión es como el final de una temporada casi, pero esto recién está iniciando. Es decir, no solo estamos siendo víctimas de una pandemia a nivel mundial, sino que acá en octubre del 2019 se libró una verdadera revolución, que todavía sigue en curso hasta ahora, ¿ya? Y no solamente contra el gobierno de Piñera, sino se abre una revolución contra todo un régimen capitalista que inició con los gobiernos de la Concertación hasta la actualidad. Ahí viene esa frase de no son 30 pesos, sino que son 30 años. Es importante caracterizar el proceso chileno como una revolución porque entendemos que una revolución no es solo un hito,
no es un día que ocurre y que en el fondo cambian las cosas. La revolución es un proceso en donde las masas intervienen directamente en el curso de la historia, y eso fue lo que ocurrió acá en Chile. Y todos los meses posteriores, es decir, el Congreso nunca trabajó tanto desde que las masas salieron a la calle y repletaron todas las plazas de Arica a Punta Arenas, millones de personas. Ahí fue principalmente la juventud secundaria o secundarista, como se diría en Brasil, junto con también la juventud trabajadora, quienes en el fondo encendieron esa chispa que desató toda la revolución posterior. Lamentablemente, todo ese movimiento que existía entre las familias trabajadoras y la juventud ya no se expresa en las calles actualmente. Existen pequeñas expresiones pero por la situación de pandemia, la situación de cuarentena, lamentablemente eso quedó en, no sabemos si decirle cierto reflujo, pero sí ha afectado el curso de la revolución. Pero fueron 5 meses. Fueron 5 meses, ahora se van a cumplir 7 meses ya en mayo, en donde fueron millones de personas en las calles, se levantaron asambleas territoriales por todas partes, en la periferia, en regiones, y se organizaban principalmente para defendernos de la policía y también para organizar justamente actos de solidaridad entre la población. Sin embargo, hasta el día de hoy nos deja saldos verdaderamente terribles también, ¿no? Tenemos cerca de 2.500 presos políticos y presas políticas que actualmente se encuentran en todas las cárceles a nivel nacional, enfrentándose en condiciones de hacinamiento muy graves y muy expuestos ante el contagio del COVID, y son compañeros y compañeras que los toman como prisión preventiva dentro de una investigación que no debiese durar más de 2 a 3 meses, pero tenemos compañeros que llevan 5 meses en prisión, 6 meses en prisión. Además de eso, tenemos cerca de 400 lesiones oculares, es decir, compañeros y compañeras que perdieron la vista o parte de ella debido al actuar directamente represivo de la policía. Tenemos 30 muertos y gran parte de ellos, de los detenidos, de los lesionados y las lesionadas, son trabajadores de la juventud, mujeres y en el fondo principalmente familias de la clase trabajadora. Y a esto le sumamos algo que no sé si lo habrán visto en nuestras redes, pero hace una semana atrás, el lunes, existió un atentado, a fin de cuentas, por parte de 2 funcionarios policiales que abrieron armas de fuego a una manifestación de cerca de 30 personas. Ahí salieron heridos cerca de 10 personas, una con el pulmón perforado. Entonces, lo que está ocurriendo en Chile no solamente es el tema de la cuarentena, de los recortes salariales, de los despidos, sino que también hay un contexto de un proceso revolucionario abierto que no se ha cerrado y que viene justamente a profundizar todo lo que hemos estado en el fondo exigiendo, combatiendo en las calles. Solamente algunos datos para que quienes nos están viendo puedan entender un poco la situación que hace que también explote la revolución chilena. Solamente en el marco de la juventud, las deudas son la principal problemática actualmente, por lo menos de la juventud universitaria. Actualmente el 70% de los estudiantes que estudian con crédito tienen una deuda de $7.000 en promedio. $7.000 en promedio solamente por estudiar una carrera. Esto suma, desde que empezó toda la política de otorgar créditos avalados por el Estado, suma una cifra de $7.600 millones entregados por los bancos al conjunto de los estudiantes que quieren ingresar a la universidad. Uno, en primer lugar, dirá, bueno, es harto dinero que se le permite a las familias para pagar los estudios, pero no dicen que ese crédito se entrega sin tener ni siquiera una perspectiva laboral después de salir de las carreras, y el Estado paga un sobreprecio por todas las pérdidas que los bancos puedan tener. Es decir, pagamos los créditos, el Estado paga un sobreprecio para que los bancos no pierdan plata, y eso tiene un saldo de que actualmente el 76% de las familias en Chile están endeudadas. Es decir, estamos llegando a un nivel de deuda que cada 10 personas, 8 o 7 personas de ellas tienen deudas.
Entonces, es muy complejo. El tema de las deudas creemos nosotros que es un punto que puede explotar en cualquier momento. Si ya no explotó en octubre, va a volver a reflotar. Y a esto le podemos sumar incluso una situación laboral sumamente compleja. Hace unas cuantas semanas atrás, la ministra del Trabajo precisó que 57.000 empresas, que abarcan cerca de 800.000 trabajadores, se están acogiendo a una ley que se llama la Ley de Protección del Empleo. ¿Qué significa la Ley de Protección del Empleo? Significa de que los empleadores, sean pymes o sean grandes empresas, pueden dejar de pagar los salarios a los trabajadores y los trabajadores tienen que ir a recurrir a sus fondos de cesantía. Y al mismo tiempo que tienen que recurrir a los fondos de cesantía, el Estado les otorga cerca de 11.000 millones de pesos en un plan de reactivación económica. Ahora, ¿qué es lo indignante? Hace 5 días atrás se salió la noticia de que empresas como Latam, Cencosud y otras empresas multinacionales se acogieron a esta ley para no pagar salarios, pero en paralelo están repartiendo cerca de 90.000 millones de pesos en utilidades a los accionistas. Por una parte, el Estado les pasa plata al empresariado para que éste pueda, en el fondo, pagar salario, pagar las previsiones, pero sabemos cómo es la lógica de este modelo y, a fin de cuentas, terminan repartiéndose todas las utilidades entre unos pocos empresarios y dejando a familias trabajadoras sin salario. Y sacando los salarios de sus fondos de pensiones, o sea, de sus fondos de ahorro, sin ninguna seguridad. Entonces la situación actualmente es muy compleja y es muy contradictoria, porque además tenemos la situación también de los estudiantes secundarios, que fueron justamente esta chispa que encendió la revolución en Chile, y el ministro de Educación está pidiendo que en mayo, cuando va a ser uno del inicio del pic de los contagios de coronavirus en Chile, vuelvan a clases presenciales. Estamos hablando de que se movilice a cerca de 3,5 millones de personas a los liceos, a los colegios, para ir a contagiarse, a fin de cuentas. Y sabemos que en Chile la infraestructura de los liceos no da abasto para seguir las recomendaciones ni de la Organización Mundial de la Salud, de ningún organismo que te permita un distanciamiento social de 2 metros. Entonces, existe una contradicción en el gobierno y existe una contradicción también en el mismo movimiento, porque a fin de cuentas la rabia se profundizan los ataques hacia la clase trabajadora. Todo este tema de la pandemia ha servido para que los capitalistas sigan a fin de cuentas ganando su riqueza, es decir, el negocio en las universidades todavía sigue. En las universidades se aumenta. Este año, 2020, hay universidades que aumentaron en un 300% incluso el pago de sus mensualidades. Hay carreras que al año cuestan cerca de 4 millones de pesos. Eso en dólares podemos hablar de que serían cerca de $5.000. Estudiar un año, una carrera en una universidad en Chile. Y ni siquiera se están utilizando la infraestructura de las universidades, ni siquiera para combatir el coronavirus, y simplemente se están haciendo las clases online. Mientras los dueños de las universidades reciben ese dinero por parte del Estado, por parte de las familias, y así sigue continuando. Y al mismo tiempo la cesantía de la juventud es muy fuerte. Entonces, lamentablemente esa es la situación que nos encontramos. Un proceso revolucionario abierto, que no se ha cerrado, pero que contradictoriamente nos exige, dada la cuarentena y la situación de pandemia, de tener que refugiarnos en nuestras casas. Lamentablemente esa cuestión es una farsa también, porque los trabajadores siguen yendo a la fábrica, es decir, trabajadores por fábricas como las que hay en el cordón Cerrillos Maipú, donde hay fábricas tanto de alimentos como de neumáticos, como de golosinas, siguen aglutinando cerca de 2.000 personas en un espacio reducido, y a fin de cuentas quienes pueden cumplir la cuarentena son un sector,
muy pequeño de la población que pueda hacer teletrabajo. Y esto incluso podemos seguir y seguir diciendo contradicciones. Se supone que dentro del proceso revolucionario se abrió un proceso también constituyente, en torno a votar, por ejemplo, si va a existir un plebiscito o no. Entonces, para el gobierno se pueden abrir los malls, porque actualmente están proponiendo abrir los centros comerciales, están hablando de que vuelvan a clase cerca de 3,5 millones de profesoras, profesores, estudiantes, se está hablando de que los trabajadores tienen que seguir yendo a las fábricas, pero una votación de 2 días que asegura un plebiscito para una asamblea constituyente no puede ser, y lo están aplazando. Lo aplazaron una vez y ya quieren aplazarlo de nuevo. Entonces aquí la pandemia al gobierno le ha servido mucho también para fortalecer tanto sus negocios, su lucro, como también su política. Entonces así está la cuestión. Igual desde ciertos sectores territoriales se están organizando grupos de sanitización en los barrios que no están en cuarentena. Se están organizando también agrupaciones de recolección de alimentos para adultos mayores. Y como también ya se empiezan a expresar pequeñas movilizaciones porque ya la cuestión no da más. Este 1 de mayo hubieron cerca de 70 o 80 detenidos entre Plaza Dignidad, Valparaíso, Concepción, etc. Entonces se empiezan a evidenciar ya las contradicciones. Yo creo que lo importante es ver cómo se desarrollan. Nosotros después en la segunda palabra, cuando ya siga la conversión, vamos a poder profundizar un poco de qué es lo que hemos estado diciendo nosotros como MIT ante la pandemia y cuáles creemos que nosotros, que son en el fondo las consignas y el plan que debe seguir la clase trabajadora y el conjunto de la población para hacer frente a esto, que es principalmente asegurar la cuarentena general ya con sueldo garantizado para todas las y los trabajadores, porque las riquezas están, pero simplemente están en unas pocas manos y no quieren soltar las lucas. Que a fin de cuentas es eso. Están todas las riquezas, pero la burguesía nunca va a querer soltar las lucas. Ahí está la contradicción. Y también es lo que se reveló este 18 de octubre y que está en la conciencia de la gente. Pero bueno, no sé. Esa es la cuestión principal. Sería bueno también escuchar quizás cómo en Brasil han estado pudiendo sortear esta situación, cuáles han sido incluso las salidas que han dado y qué es lo que opinan sobre al respecto de todo eso. Es muy bueno que tengamos estas conversaciones internacionales, en realidad. ¿Qué es eso, Marina? No sé cómo la ves tú. Valeu, gente. Então, tudo isso que a Paula e o Christian colocaram demonstra que, na verdade, tem várias semelhanças, né, entre o que acontece aqui no Brasil e o que acontece no Chile, na Argentina, mas também o que acontece na Colômbia, no Equador, na Bolívia, no Peru, é, que demonstra, na verdade, que na maioria dos lugares não tem quarentena para todo mundo, na verdade, só quem tem os mais ricos têm acesso a uma quarentena de verdade, que possa ficar seguro. A juventude mais pobre, também na América Latina, tem esse problema do acesso à educação, então a questão das aulas à distância, que vai aumentar mais a desigualdade social, não é um problema só aqui do Brasil, assim como as demissões, assim como esses cortes, não é um problema que só a gente no Brasil enfrenta. Então não é um problema só do nosso governo que é um governo, mãe, desculpa, gente, que é um governo péssimo aí para os trabalhadores. Então, na verdade, isso faz a gente chegar a uma conclusão, né? De que, na verdade, o problema não é só os governos. O governo também é parte dos problemas. Mas, e sim um problema de todo o capitalismo, né? E de como essas sociedades elas se organizam e como que funciona esse sistema capitalista hoje, né? Por isso que é legal a gente ouvir os relatos aí dos companheiros para a gente se ver, né, que a gente não está sozinho tanto nos nossos problemas aí,
mas também na nossa luta. O Negro falou uma coisa muito legal, que é que a raiva das pessoas no Chile vem cada vez mais aumentando, né? E que a situação lá explodiu. Eu queria falar que aqui no Brasil eu acho que tá um pouco assim também. Já desde antes da pandemia, os ataques, o genocídio ao povo pobre vinha acontecendo e com a pandemia isso se aprofunda, porque tem esse problema da fome, tem o problema da acesso à saúde, tudo isso que a gente já colocou. Então, eu acho que aqui está um barril de pólvora. É, isso também é uma coisa que a gente tem parecido tanto com os lutadores da Argentina como os lutadores do Chile, assim como o restante da América Latina. Então, são várias coisas em comum. E aí, a conclusão que a gente estava pensando em chegar então, na verdade, o problema é essa sociedade capitalista, que toda a economia do mundo, na verdade, ela é uma maluquice, né? Uma coisa doida. Porque, na verdade, toda a produção, tudo que acontece, está voltado para o lucro, né? Então, não existe o capitalismo não produziu respirador, não produziu tecnologia para que a gente possa de fato combater o coronavírus. Na verdade, faltam respiradores, faltam coisas básicas para a gente combater o coronavírus, enquanto sobra coisas supérfluas, artigos de luxo, carros de bilhares, tecnologia militar, tudo isso, é, enquanto tem gente morrendo. Isso porque, então, na verdade, as coisas, a economia do jeito que ela é organizada, não serve para atender a humanidade, né? Não serve para atender os problemas do Chile, não serve para atender nossos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, não serve para atender, melhorar a vida dos argentinos, assim como no resto do mundo. Então, tudo isso acontece, todos esses problemas que a gente falou aí, tem a ver com o que é o capitalismo, né? Aqui na América Latina, o Brasil está sofrendo um problema muito grande de que, e na América Latina eu imagino que seja assim também, de que uma parte da população não tem acesso à água, nem saneamento básico, né? Enquanto uma parte mais reduzida da população tem tudo que sempre pediu, tem artigos luxuosos, viver em mansões, é, tem dinheiro para fazer o que elas quiserem. Então, isso mostra um pouco como a contradição do sistema capitalista, né? Saiu também uma pesquisa de que a gente, no mundo, tem 7 bilhões de pessoas, né? 7,3 bilhões de pessoas, mais ou menos. E a gente produz alimentos para alimentar todo um planeta Terra. Então, todo mundo poderia comer tranquilamente, ficar tranquilo. Mas, na verdade, tem uma parte da população que ainda passa fome, uma parte considerável da população que não tem, que morre de fome, inclusive. Então, o que a gente queria que todo mundo aqui que está assistindo a live pensasse assim, né? Eu acho que existe um sentimento hoje, pelo menos aqui no Brasil, de que depois da pandemia nada vai voltar ao normal, a sociedade nunca vai voltar ao normal, e tudo está mudando. Então, eu também acho que nada vai voltar ao normal. E a gente tem que pensar, na verdade, como que a gente tem que mudar a sociedade, porque a pergunta que a gente queria fazer para vocês que estão vendo aí o capitalismo é a única sociedade que a gente pode viver e a gente só tem que aceitar que é isso, que vai ser isso para sempre e só lutar para melhorar um pouco? Ou existe uma outra possibilidade para a gente? A gente tem que se contentar com isso e só? Então, eu queria fazer esse questionamento para a Paula aí falar um pouco, mas para vocês que estão vendo a live aí pensar. Então, essa é o capitalismo é a única sociedade possível para a gente hoje?
Bueno, sí, con respecto de la salida, bueno, acá los compañeros se expusieron bastante con respecto de ello, de que, bueno, que frente a toda esta situación que comentaron los compañeros, ¿qué solución tenemos? No solamente los jóvenes, sino que la población trabajadora, o sea, la clase trabajadora, ¿qué solución tenemos para enfrentar todo esto? Por ahí, bueno, viéndolo, primero voy a hablar con respecto de Argentina, de cómo se soluciona todo esto. Hoy en día, gran parte de la población tiene un poco de esperanza todavía en el gobierno actual, pero es como bien estaba comentando el compañero de Chile, Cris, o sea, las contradicciones se van profundizando y cada día que pasa y que se va extendiendo la cuarentena y las situaciones se van haciendo insostenibles, se va evidenciando de que lo único que termina interesándole al gobierno, por más que se ponga el tinte de ser un poco más progresista o más populista, a diferencia de por ahí lo que sucede en Brasil, aún así sigue priorizando las ganancias de las patronales por sobre la vida de las personas. Y si bien en un principio tal vez hablaba de garantizar el aislamiento social, hoy en día estamos hablando de que la clase trabajadora está saliendo a trabajar en casi el 90% de los casos, y si no es porque o están en cuestión de desocupación o muy pocos casos se puede llegar a sostener el tema del teletrabajo, el trabajo desde el hogar, son muy pocos. Eh, entonces, todas estas demandas que expusimos anteriormente no están siendo solucionadas, no hay una solución por parte del gobierno actual y esas crisis se van a ir profundizando a medida que va avanzando, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel mundial, porque como bien mencionan, no es una realidad de los gobiernos ni siquiera solamente de Latinoamérica, es algo que está sucediendo a nivel mundial y que cada día nos estamos acercando más a esa frase que muchas veces nosotros mencionamos, que es con respecto de civilización o barbarie, cada día es más, porque hoy en día las condiciones de vida están bajando drásticamente, ya si no podíamos soñar con un futuro de, no sé, de tener nuestra propia casa, menos hoy en día estamos soñando con tener un trabajo digno, es una locura. Así que yo creo que eso, a medida que vayan aumentando esas contradicciones, aquí también el anterior gobierno, el rol por lo menos de la juventud y de la clase trabajadora fue de lucha, estuvieron al frente y fueron vanguardia de un montón de luchas, como por ejemplo la lucha contra la reforma previsional, el 2x1, por justicia por Santiago Maldonado, por el aborto legal, en defensa de la educación pública contra la UNICABA, y un montón se han puesto al frente de esto. Si bien ahora es un poco, puede decir que se calmó, no solamente por la pandemia, sino por la cierta confianza que estaba mencionando que están teniendo, pero eso está abierto todavía, y a medida de que vayan pasando los días, más se van a ir abriendo. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo de lo que está sucediendo en Chile y ponernos al frente de todas estas luchas, porque nadie va a pelear por nuestras reivindicaciones si no somos nosotros los que nos ponemos al frente de eso como tal. Entonces, es un poco esto de, ¿hay solución dentro de este sistema? Bueno, yo creo que lamentablemente no, porque por más progresivo que se mantenga o que se muestre, siempre sigue fallando a favor de las ganancias y no de nuestras vidas. Entonces eso demuestra la contradicción de que existe a nivel mundial y que lamentablemente la única forma de poder tirar abajo esa contradicción es con una revolución socialista. Es la única forma, nadie va a venir a regalarnos nada y eso fue históricamente así. Así que bueno, quiero ceder un poco esta parte más aquí a Chile para que pueda comentarnos de esa revolución en curso que están teniendo, que nos tiene que servir de ejemplo para organizarnos aquí en Latinoamérica. Sí, bueno, nosotros nunca creímos que íbamos a tener una revolución en Chile en realidad. De hecho, hablábamos con los compañeros, las compañeras aquí, tanto del MIT como con la gente, estudiantes, trabajadores, y creíamos que siempre íbamos a ser el vagón de cola de todos los países de Latinoamérica. Pero el 18 de octubre nos encontró al conjunto de la clase trabajadora con una revolución abierta.
Ahí la presión de las masas efectivamente dejó en evidencia que el Parlamento y las instituciones actuales de esta democracia, que nosotros decimos que es una democracia de los ricos, una democracia burguesa, no pueden representar ni proponer los cambios que la gente quiere, que la gente está buscando. Entonces no es por una cuestión ni ética ni moral, de que a fin de cuentas estos gobiernos, ni esta institución democrática, más allá de un gobierno u otro, esta institución democrática no pueda entregarlos. No es por una cuestión moral, no es por una cuestión económica. ¿Y cómo se ordena a fin de cuentas la economía a nivel mundial? Por una parte tenemos que existe un avanzado desarrollo de la técnica, sea en infraestructura productiva, sea en tecnología digital, automatización, fármaco, ciencia, y que a fin de cuentas, como decía Marina, permite que la producción de mercancía y la producción de bienes alcance en el fondo para todo el mundo. Lamentablemente esto choca con la forma en la cual se ordena la producción. A fin de cuentas, las relaciones que existen en torno al trabajador y el patrón están dadas por lo que es la propiedad privada de los medios de producción. Y esto no tenemos que naturalizarlo. Mucha gente cree que es mucho más probable de que lleguen alienígenas o que haya una invasión zombie incluso, antes de que nosotros seamos capaces de cambiar el régimen económico. Pero esto ya está dando luces en Chile y eso es muy bueno. La revolución que se vivió acá y que se vive acá desde el 18 de octubre demuestra que las revoluciones son imposibles hasta que a fin de cuentas se vuelven inevitables, como pasó acá. Último país que creíamos que se iba a librar una revolución. Entonces, esta cuestión de que las instituciones democráticas no puedan otorgarnos a fin de cuentas lo que nosotros estamos buscando es por el eje central que ordena el modelo económico. Es decir, el que exista propiedad privada en los medios de producción y que toda la producción de la sociedad a nivel mundial esté simplemente con el objetivo de hacer circular el capital y la mercancía y no poder satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la humanidad, es lo que nos tiene a nosotros en a fin de cuentas, contradicción. Tenemos una pandemia que está matando a cientos de miles, tenemos una infraestructura productiva que puede otorgarnos salidas y otorgarnos todo lo que requeramos para hacer frente a esta crisis, pero el modelo en el cual se ordena la sociedad actualmente no busca lo que es el desarrollo de la humanidad en su conjunto, sino que busca en el fondo que el capital se siga manteniendo y a fin de cuentas se siga acumulando riqueza. Y lo bueno es que en Chile ya se empezó a la gente a dar cuenta de eso, y sobre todo con el tema de las pensiones. Es decir, nosotros cuando decimos fin a las AFP, que las AFP son las asociaciones de fondos de pensiones, uno a fin de cuentas entrega un porcentaje a estas asociaciones y estas asociaciones disponen de tu plata de jubilación como quieran en la banca. Entonces, las relaciones que hay, la conexión que existe entre estas AFP, estas administradoras de pensiones, en conjunto con la forma en la cual se ordena la sociedad, deja un obstáculo gigantesco para que estas instituciones puedan, a fin de cuentas, cambiar el modelo de pensión. Es imposible. Porque todo el capital y todas las ganancias que, a fin de cuentas, el capital financiero tiene para invertir en distintas empresas son a través de este modelo central. Entonces, la gente se empieza a dar cuenta de eso, pero todavía, lamentablemente, no existe en el fondo una dirección que diga el capitalismo ya fracasó, nos está llevando a la barbarie y lo que tenemos que hacer ahora es una nueva forma de ordenar la sociedad. Pero sí se lograron avances importantes en sectores de la periferia. En algunas asambleas territoriales existió un control de precios a nivel local y en otras asambleas territoriales también existieron formas de organización, de autodefensa, de ollas comunes, etc. Pero lo importante, creo yo, aquí, y que es lo que uno siempre piensa en momentos de normalidad o momentos no revolucionarios, por decirlo así, es que las revoluciones son imposibles. Bueno, en Chile se logró una revolución con el movimiento sindical más fragmentado en toda América Latina. Entonces,
las revoluciones no significan en el fondo qué país tiene más organizado cierto sector de la sociedad o no, sino estallan simplemente. Estallan y dentro de esta revolución tenemos que ver de qué forma nosotros vamos profundizando y mostrando estas contradicciones que el sistema capitalista actualmente. Y nosotros ahí estamos con nuestro programa, en el fondo revolucionario, un programa de emergencia que estuvimos desde el inicio de la revolución hasta la actualidad difundiéndolo en distintos sectores. ¿Por qué? Porque la burguesía dice que no hay plata. No podemos garantizar una cuarentena general porque no hay plata, hay recesión, hay una crisis económica mundial, pero lo que no nos dicen es que esa plata no es que no esté, simplemente es que esa plata está en manos de 8 familias que hicieron unas millonarias, un millonario patrimonio en lo que ha sido la historia desde la dictadura hasta la actualidad. Solamente 8 familias más ricas en Chile poseen 35.000 millones de dólares. Tampoco dicen, por ejemplo, que el Estado, desde el inicio de la democracia hasta la actualidad, ha perdonado deudas millonarias a las empresas, en la cual suman cerca de 4.900 millones de dólares en perdonazos, es decir, entre elusiones, fraude al fisco, colusiones y otras fuentes también de corrupción. Todo esto ha sido avalado por la institucionalidad democrática actual. Entonces, aquí la frase de cómo vas a apelar a la moral de los opresores cae de cajón. No podemos pedir y no podemos buscar a través de la moral de estos sujetos que en el fondo entreguen lo requerido para poder salvar a la población del coronavirus. Entonces, ahí está lo central. Nosotros, desde el MIT, levantamos e impulsamos lo que es, en el fondo, la cuarentena general ya con sueldo garantizado, a través de un impuesto y la expropiación de las grandes riquezas. Porque solamente, por decirles un poco de incluso la forma en la cual se amasaron estas riquezas, gran parte de estas riquezas que tienen las familias más ricas de Chile fueron a través de compras durante la dictadura militar a empresas con un precio muy por debajo de lo que exigía el mercado. Y actualmente, por ejemplo, Julio Ponce Lerou, que le dicen el rey del litio acá en Chile, tuvo todas sus ganancias con compras hacia empresas que eran parte del Estado o que estaban en quiebra, de una forma completamente irregular y que está avalado actualmente por toda la institucionalidad. Entonces, con toda la fortuna de esta reducida cantidad de empresarios, podríamos disponer, por ejemplo, de test de detección gratuito para toda la población. Podríamos también costear ventiladores mecánicos también para la población. También podríamos contar con recursos, por ejemplo, para terminar con la deuda hospitalaria e incluso levantar 100 hospitales nuevos de última tecnología. ¿Por qué? Porque actualmente la gente en Chile, los médicos en Chile han tenido que terminar operaciones con luces de celular. La gente han muerto cerca de 20.000 personas en las listas de espera y los hospitales de la periferia de Santiago, incluso del centro, no tienen ninguna capacidad para poder dar abasto de esta crisis. Entonces nosotros ahí decimos que la única forma, a fin de cuentas, de poder desarrollar la movilización y poder conquistar nuestras demandas es a través de una revolución socialista, que no nace de la nada, a fin de cuentas. Nosotros utilizamos todo lo que actualmente el capitalismo ha producido, utilizamos todas las riquezas que están a disposición de unas pocas manos para poder socializarlas y poder repartirlas y distribuirlas al conjunto de la sociedad. Y que las fábricas, las empresas, los hospitales y también las escuelas se centralicen y también se socialicen hacia la clase trabajadora, y que sea la clase trabajadora y el pueblo quienes puedan organizar justamente esas instituciones, a fin de cuentas, y las fábricas, las empresas, a fin de cuentas. Entonces nosotros estamos ahí, estamos en medio de una revolución,
nosotros hicimos una experiencia muy nueva y muy embrionaria con las asambleas territoriales, pero que dan luces de que en el fondo nosotros podemos organizar nuestra vida y podemos organizar tanto la economía y podemos organizar las formas en las cuales disponemos de ella a través de la autoorganización, a través de instituciones que nosotros podamos crear en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestros espacios de estudio, e ir discutiendo a fin de cuentas cómo se va a ir desarrollando la vida política y económica del territorio en el cual vivamos. Nosotros en Chile estamos recién iniciando esa experiencia y en octubre se vieron formas embrionarias de eso. Pero lamentablemente con el tema del coronavirus está un poco en stand-by. Así que lo importante ahora es principalmente mencionar y difundir de que las platas están en unas manos muy reducidas de empresarios y que el Estado y todas las instituciones actualmente están protegiendo y blindando la riqueza de estos empresarios, y por otra parte a los trabajadores se les obliga a sacar de sus fondos de cesantía, se les obliga a seguir trabajando en fábrica y mintiendo a fin de cuentas, diciéndoles que no hay plata cuando la plata está. Entonces por eso vamos ahí, a expropiar a las grandes familias, a buscar la cuarentena general ya, con sueldos garantizados para el conjunto de la clase trabajadora, y ahí ir avanzando cada vez más y más. Pero eso en realidad, nosotros creemos que la cuestión ya no da para más. Como decía la compañera Paula, la cuestión de socialismo barbarie está instalada y lo peor ya se va a venir en los próximos meses, creo yo. América Latina tiene de los peores sistemas de salud en todo el mundo, solamente sin contar África y ciertos sectores de Medio Oriente. Entonces, eso en realidad. Ahora quiero pasarle la palabra a Marina quizás para que pueda comentar un poco al respecto de lo que hemos estado hablando con Paula, bueno, y todo eso. Oi, gente, de novo. Valeu, gente. Olha, uma coisa para o pessoal do Brasil que estão ouvindo aqui, mas para todo mundo também, é que o exemplo do Chile para a gente é muito importante, porque aqui no Brasil, às vezes, os jovens, os trabalhadores, às vezes as pessoas ficam meio desesperançosas com esse negócio de revolução e falam para a gente: vocês são todos doidos, isso nunca vai dar certo. E aí, o exemplo do Chile é um exemplo muito importante, porque é um exemplo aqui do nosso lado, é o nosso vizinho, né? É muito perto. O Christian mostrou pra gente como isso é possível. E não só isso é possível, mas como isso realmente pode vir a acontecer em um curto prazo. E não é uma utopia, um negócio que só vai ficar para daqui a milhares de anos e tudo mais. Então eu fiquei muito feliz por a gente do Brasil estar ouvindo essa experiência da Argentina e do Chile, porque traz lições para a gente, né? E aí, só para terminar essa parte dessa discussão, e respondendo então a pergunta que eu fiz no início, que era, a gente tem que aceitar essa sociedade do jeito que a gente que ela é, a única saída é dentro do capitalismo. Então, como vocês puderam ver com o que o Christian falou e com o que a Paula falou, é que não, né? Na verdade, numa sociedade como a nossa, a gente não tem absolutamente nada a ganhar. Na verdade, se escancara. Desculpa, gente. Se escancara cada dia mais as contradições, se escancara cada dia mais como que os jovens não têm qualquer perspectiva de ter um futuro legal, que possa ter acesso a realmente tudo que tem direito, né? E não só que tem direito, mas para ter uma vida boa, uma vida decente e tudo mais. Então, a gente diz que a gente tem a necessidade de uma
revolução, mas que ela seja socialista. E por quê? Porque o capitalismo, se ele continuar do jeito que está hoje, para onde que a gente vai? Imagina, já tem uma pandemia aí, o meio ambiente está cada dia mais sendo degradado pelos capitalistas. Um grande exemplo disso é a Amazônia, aqui no Brasil. Acho que talvez os companheiros também saibam o que acontece aqui, que grandes queimadas propositais, tudo isso em nome do agronegócio, em nome do lucro e tal. Então, a gente fala de socialismo não por uma questão de utopia nem nada assim, mas por um problema de necessidade realmente, porque o capitalismo realmente vai levar a gente por uma coisa muito ruim, que a gente chama de barbárie, né? Aqui no Brasil, a gente está tendo alguns exemplos principalmente nas periferias, de como a população está se organizando para como uma forma de solidariedade entre os de baixo, assim, para distribuir alimentos, distribuir informações, ajudar todo mundo a receber o auxílio, distribuir álcool gel, distribuir tudo. Isso está sendo organizado pelos próprios moradores, como uma forma de auto-organização. As pessoas estão se organizando porque o governo não chegou lá e não vai chegar lá. E a única saída que as pessoas têm para não morrer de coronavírus é pela sua própria auto-organização. Isso é um exemplo de que, na verdade, quem tem que decidir sobre as coisas, quem tem que mandar no país e no mundo, são as pessoas que trabalham e que estão aí no dia a dia, são os próprios trabalhadores. Então, por exemplo, quem que conhece melhor um hospital? Não são os trabalhadores que estão lá no dia a dia? Não são eles que sabem o que é melhor para a saúde? Quem que conhece melhor as necessidades das suas comunidades? Não são as pessoas que moram nas suas comunidades, ao invés do governo, ao invés do Bolsonaro, ao invés do Pinheira? Então, a gente quer construir uma sociedade onde quem vai controlar a vida sejam os próprios pessoas, os próprios trabalhadores, o próprio povo. Isso e a economia socialista, ela seria totalmente ao contrário do que o capitalismo, que a economia no socialismo seria voltada para as necessidades dos trabalhadores, dos jovens, da sociedade, e não para as necessidades dos lucros e tudo mais. Então, isso seria uma sociedade socialista. Foi sem querer, gente, desculpa. E aí a gente, através do exemplo do Chile, a gente vê que as revoluções elas acontecem mesmo e que é possível que exploda, assim, vamos dizer, meio do nada, entre aspas, mas que isso acontece. E aí a gente tem que estudar, e tem que pensar, e tem que se organizar e tal, justamente para que a gente possa dizer às pessoas que, para além da gente ter que fazer revolução, para além da gente ter que derrubar o Pinheira, o Bolsonaro, etc., a gente também tem que mudar o sistema, né? Porque senão a gente ainda vai estar vivendo numa economia e numa sociedade que massacra a gente todo dia. Então, essa era a conclusão que a gente queria chegar juntos sobre observando tudo isso que está acontecendo na América Latina. A gente vê, como eu falei uma outra vez, que tem muitas semelhanças na situação dos trabalhadores e tal, e dos jovens, e acho que a gente, aqui, para os brasileiros, para os argentinos, a gente tem que seguir também o caminho do Chile. Acho que esse o que a gente tem que chegar de conclusão. E aí, gente, agora, se vocês quiserem fazer perguntas, falar aí o que vocês acharam, se vocês concordam ou não, pode falar aí. Agora, se quiserem fazer os comentários. Hay una pregunta de Matilda Davis.
¿Cómo la juventud que sufre la pobreza y también la represión de los gobiernos puede ayudar a que despierte la clase trabajadora para iniciar una lucha masiva por el socialismo? Ah, está buena. No, a ver, ¿quién quiere contestar? De nosotros tres. No sé, yo por lo menos como fue en octubre, nosotros tuvimos varias tentativas. La dificultad de la revolución que se abrió en Chile fue de que la clase trabajadora no salió organizada a la calle. Eso es muy importante. Hubieron pocas huelgas efectivas que lograron hacer que la clase trabajadora presionara en materia económica al gobierno. Lo que ocurría era que la clase trabajadora salía a protestar, pero no salía en los sindicatos ni tampoco en agrupaciones obreras, sino que salía por su cuenta individual, con el barrio, por ejemplo, etcétera. Entonces, yo creo que es importante, por ejemplo, nosotros en la juventud del MIT en octubre intentamos mucho ir directamente a las fábricas de los trabajadores, directamente a las fábricas de los trabajadores a ayudarlos en su lucha, por ejemplo, en las precarias condiciones laborales que ellos tienen. Hicimos boletines en conjunto con compañeros del MIT, íbamos todas las semanas allá, principalmente un cordón industrial muy importante en Santiago, que es Cerrillos Maipú. Entonces yo creo que es importante combinar esas cosas, es decir, un trabajo constante en los espacios laborales, con un programa y reivindicaciones que nos afecten en común. Ahora el tema de la pandemia es lo más central, es decir, hay hacinamiento en los hogares, hay despidos y hay deuda, yo creo. Entonces yo creo que es muy importante eso. Pero más que eso, yo creo que depende de cada país, ¿no? El cómo se encuentra, a fin de cuentas, una reivindicación que pueda unificar a trabajadores y estudiantes. Por lo menos ahora, nosotros estamos haciendo todo lo posible por impulsar la cuarentena general con sueldo garantizado. Y el Fuera Piñera. Nosotros seguimos reivindicando el Fuera Piñera, y el Fuera Piñera es algo transversal que une a la clase trabajadora con la juventud, y sobre todo también la cuestión de la libertad de los presos políticos. Por lo menos estamos utilizando nosotros esas tres reivindicaciones que son centrales en la población y que vinculan tanto a juventud como clase trabajadora. Pero eso, no sé qué opinan las compañeras. No, nada, yo no quiero extender por ahí más, siendo que por ahí hay algunas otras preguntas, pero nada, adhiero a lo que estabas comentando recién, Cris, con respecto de esto del papel de la juventud frente a las luchas y cómo hacer para que estas luchas crezcan, para que sea la clase trabajadora la que lo tome en su conjunto. Y nada, yo estoy de acuerdo, la única forma de poder luchar por todas esas reivindicaciones y que realmente triunfe es si la clase trabajadora en su conjunto es la que lleva adelante eso. Eh, y se pone a la cabeza y lamentablemente no es algo que la juventud únicamente pueda solucionar, puede estar a la vanguardia de la lucha, pero como vos decís, tenemos que unirnos como clase para poder darle una solución en profundidad a todos estos problemas, porque aparte es un problema que no atañe solamente a la juventud, como bien lo dijimos, está en nuestra clase, entonces la salida es en conjunto y como vos decís, ¿qué podemos hacer desde la juventud para ello? Bueno, eso, ir a volantear, propaganda, o sea, mostrar a aquellos trabajadores que están desorganizados, porque como vos decís, las centrales sindicales son las que se encargan de desorganizar a los trabajadores, de que no se formen estas organizaciones por las luchas de sus reivindicaciones. Bueno, nosotros tenemos que ir justamente, por lo menos aquí desde la juventud del PSTU, es ir a volantear, ir a tratar de que se dé esas organizaciones para que sean a través de los comités en las fábricas los que lleven adelante eso y que eso vaya subiendo hasta que sea una reivindicación, hasta que sea directamente una exigencia hacia, en este caso, la CGT y demás gremios, y que se concrete en una exigencia al gobierno. Es la única forma de poder llevar adelante todo esto.
Si no, de la otra forma va a quedar en la nada misma. Necesitamos eso y también para eso necesitamos una dirección revolucionaria que pueda organizar y que justamente no tienda a la desorganización de la que estamos hablando. Pero nada, no quiero seguir por ahí ahondando porque deben haber un montón de preguntas también para responder. Tem uma pergunta aqui da Bárbara Queiroz Lima. A juventude pensa em ir às ruas contra esse desgoverno? Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma forte campanha pelo Fora Bolsonaro. Eu acho que a gente já tem conseguido enfraquecer bastante o governo através dos panelaços, por exemplo, que na verdade extrapolou, né, tipo, a cidade inteira de São Paulo, desde os bairros de classe média até os bairros periféricos, estão batendo panela contra o governo. Tá funcionando? Ah, tá. E estão batendo panela contra o governo. E eu acho que a gente tem que continuar com essa campanha. E ver aí como que as coisas vão avançando no Brasil, né? E na América Latina. Tem mais perguntas aí, gente? Governo Bolsonaro, Pinheira, governo da Argentina. Uma coisa que a Paula tinha falado sobre a questão da violência. Uma pergunta, peraí. Para Christian. ¿Cuán importante vienen siendo las asambleas populares en los barrios para organizar la lucha contra el gobierno, la represión y el hambre? ¿Cómo fueron surgiendo? Creo yo que hay dos momentos en las asambleas territoriales: octubre, noviembre y diciembre, y enero y febrero hasta la actualidad. Las asambleas territoriales nacieron casi de forma espontánea. Habían territorios en donde ya existía un movimiento territorial con asambleas territoriales funcionando en la periferia, pero fue una cuestión masiva que de repente empezaron a aparecer de todas partes asambleas territoriales. Ellas fueron muy importantes al inicio de la revolución, porque eran un principal espacio donde podíamos organizarnos, tanto para defendernos de la represión de la policía, que fue muy dura la represión de la policía. Ahí yo creo que hacer un énfasis, también un saludo a lo que fue la Asamblea Territorial de Maipú, sobre todo, que se estableció un muy buen grupo en donde se formaron comisiones de autodefensa, comisiones políticas para resolver las exigencias hacia el gobierno, y todo un tipo de espacio, ¿no?, de organización. El problema viene ya en febrero, marzo y ya la actualidad. Febrero usualmente todos se van de vacaciones en Chile. Eso dejó un poco más lento la situación y después en marzo la cuarentena y el coronavirus echó muy para atrás el tema de las asambleas territoriales. Ahora hay algunas que se están organizando vía online. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañera en la
Asamblea Territorial de la Reina, por ejemplo, la Asamblea Territorial de Maipú, que todavía se sigue trabajando. Por ejemplo, en una asamblea se están levantando cooperativas para poder sostener a las familias trabajadoras en la crisis, y en otros sectores, por ejemplo en Maipú, también estamos teniendo brigadas de sanitización, ya, dentro de eso. Pero lamentablemente eso en medio de la pandemia ha sido difícil de desarrollar. Pero en su momento fueron muy importantes y siguen siendo muy importantes, sobre todo en lo que fue los inicios de la protesta y en el desarrollo de la revolución. Además, creo yo que también fueron espacios en donde también se pudo, y yo creo que hay que seguir desarrollando la campaña por la libertad de los presos políticos. Creo que eso es fundamental. Fundamental, creo yo, la participación en esos espacios para implementar también, impulsar esa campaña. 2.500 presos políticos hay en Chile, una población de 18 millones de personas. Entonces es muy alta el número. Pero eso, el origen fue muy espontáneo en defensa de la represión, y ahora todavía están, pero intentando volver a retomar ya una organización en estos marcos de pandemia. Perdón, estaba hablando y no estaba con el micrófono. Pau, ¿qué opinás sobre los conflictos como lo del frigorífico Penta o Bedtime? ¿Es un ejemplo de organización a seguir? Sí, exactamente. Aquí, de igual forma, eso también un poco me faltó tal vez mencionarlo, lo que pasa que es como muy extenso todo lo que hay que mencionar de lo que sucede aquí en Argentina también, es con respecto a los casos, sí, de organizaciones que se fueron dando a lo largo de esta cuarentena, de justamente estos lugares de trabajo donde cerraron y despidieron aún así a costa de todo lo sucedido, aprovecharon la ocasión justamente para poder colar todas estas series de medidas que querían llevar adelante ya previamente para justamente descargar contra los trabajadores, y se fueron dando, para que te paso comentando a aquellos que no saben, y se fueron dando distintos niveles de organizaciones, como por ejemplo fue lo de Penta, que llegaron a cortar la Panamericana, la ruta, y por parte del gobierno la respuesta que se dio a esta exigencia que ellos exigían justamente, reincorporación de los puestos de trabajo, porque ellos querían trabajar y además que se les pague, porque no pueden mantener cómo sostener la pandemia si no tienen un ingreso como para poder alimentarse y alimentar a su familia. Son muchas familias que quedan sin sustento como para poder seguir, y la respuesta del gobierno fue una brutal represión que sufrieron justamente este gobierno que se plantea como progresiva y a favor de los derechos de los trabajadores y de las familias y de querer cuidarnos. Su respuesta fue represión. Pero bueno, eso también ayuda a profundizar justamente y a dejar al descubierto cuáles son los intereses del gobierno actual, y tenemos que sí organizarnos, apoyar esas luchas y organizarnos en todos los puestos de trabajo que estén pasando por la misma situación de tanto recortes, suspensiones, lo que fuera. Tenemos, sí, no nos queda otra que es la organización por parte de los trabajadores. No sé si hay alguna respuesta más, porque yo aquí no están. Aina de Corriente Obrera. ¿Cómo se envolvieron ustedes en la lucha? Pareciera que solo gente rara se envuelve en esto. Tenemos juventud que comienza a interesarles. ¿Qué consejos pueden darle ustedes? A ver, no, yo personalmente me empecé a organizar en la universidad, ¿no? Por toda la lucha de la educación gratuita que se abrió en 2011, y luego entré a la universidad en 2012, y ahí 2013, 14 haber empezado ya a organizarme. Y no, y en Chile
después del 18 de octubre, toda la gente se estaba organizando, estaba toda la gente en la calle, así que es lo común, ¿no? Creo yo, el tema de la organización. Consejos para darles, yo creo que tienen que organizarse. Creo que tienen que organizarse porque los empresarios, los burgueses se organizan en sus partidos, sean reformistas, sean conservadores los partidos, liberales, etcétera. Y nosotros como juventud y la clase trabajadora sobre todo también requiere organizarse en sus propios partidos para defender un programa político para ellos, para la clase obrera y el pueblo en general. Entonces el mejor consejo que puedo darle es que ingresen a organizarse, ingresen a la Liga Internacional de los Trabajadores, a organizar la herramienta política para la clase obrera, porque ellos se organizan en sus partidos y si nosotros no nos organizamos, bueno, nos van a pasar por encima. Entonces eso en realidad es el consejo. Creo yo que más que eso, aportar en la actividad y todo, pero creo que la cuestión central y fundamental en el periodo actual es la destrucción del capitalismo. Y revoluciones han habido muchas. La cuestión es cómo nosotros llegamos a profundizar esa revolución para que sea una revolución socialista y que no simplemente se cambie un gobierno de turno por otro, sino que podamos cambiar el régimen y el Estado en su conjunto. Entonces, mi consejo es organízate, debate al interior de la LITSI, debate las posiciones que no estás de acuerdo, pero trabajemos a fin de cuentas en un programa político común, revolucionario y que destruya el capitalismo. No sé cómo se habrán envuelto las compañeras también en la lucha. Oi, companheiro, obrigada pela pergunta. Bom, eu pessoalmente me envolvi na escola, foi na escola, porque a minha escola estava meio precária. E logo depois, no Brasil, começou uma luta gigantesca em 2013 contra o aumento da passagem, mais ou menos parecido com o Chile, na real. Então foi bem legal, assim. É, eu acho que a juventude de agora, os jovens, se interessam muito pela discussão política, pelo menos aqui no Brasil e no Chile e na Argentina, muito provavelmente também, né? Que o negócio está pegando fogo. Então, por diversos temas, na luta contra a violência às mulheres, contra a LGBTfobia, contra o racismo, na luta em defesa da educação, tem vários motivos que a juventude gosta de discutir política e de lutar. Então, eu acho que é isso, que qualquer pessoa jovem, qualquer trabalhador pode ser um grande lutador e estar do lado dos trabalhadores e tudo mais. Um conselho também, acho que isso que o Christian falou de se organizar, debater política constantemente, chamar mais pessoas para estar junto com a gente nos coletivos, nos movimentos, partidos e tal. Porque é isso, a gente precisa de pessoas, né, para fazer tudo isso que a gente se propôs aqui na live. Ô, gente, aí eu acho que a gente podia. Foi muito legal, eu acho que a gente podia ir finalizando, porque a gente está aqui há um tempão, mas eu achei que foi muito legal. Eu queria agradecer que a Paula, o Negro, estavam aqui também com a gente, porque acho que foi muito importante esse debate que a gente fez. Eu acho que a juventude brasileira, assim como a juventude chilena, a juventude da Argentina, tem muito que conversar e fazer coisas juntos, assim, tipo lives e manifestações, essas coisas assim, e trocar as figurinhas do que está rolando em cada lugar. Queria agradecer a todo mundo. Queria chamar todo mundo a curtir a nossa página do Facebook do Rebeldia Juventude da Revolução Socialista. A gente também tem o canal novo no YouTube, com esse mesmo nome. A gente tem Twitter também, Instagram. Então, se vocês puderem curtir aí a página, ajudar a divulgar, etc. O pessoal do Brasil que também quiser conhecer mais, pode vir falar inbox, manda um inbox. Também, se vocês quiserem fazer as considerações finais também aí. Valeu, gente. Muito obrigada. Ay. Arranca. Bueno, si querés
como quieras, quien sea. No, yo rapidito, más que nada, quería también agradecerles en primera instancia, bueno, a ustedes, que estuvo muy buena la experiencia, la verdad que estuvo muy bueno el poder, si bien uno por las noticias o demás se va enterando de las situaciones del pueblo en general, en los distintos países de Latinoamérica, pero el relato vivo directamente de ellos es mucho más precioso y enriquecedor de lo que los medios de comunicación nos puedan llegar a contar. Entonces me gustó muchísimo este encuentro, también agradecerle a todos aquellos que nos hayan escuchado, que se hayan tomado el tiempo de poder escucharnos. La verdad que muy lindo, y también los saludos que fueron dejando a lo largo de la charla estuvieron también muy lindos. Y nada, que como conclusión para mí de todo esto, primero desde Argentina, invitarlos, yo de aquí desde la juventud del PSTU, invitarlos a militar dentro del partido, ya que justamente como estaban diciendo, el interés y demás, es que la única salida, como dijimos, es una salida de clases, ¿sí? La única salida que nos queda a nosotros como trabajadores es esta, y la organización es fundamental para poder llevarlo adelante, y invito a seguir repitiendo estas ocasiones, porque la organización no solamente se queda en Argentina, en Brasil o en Chile, sino que es una organización a nivel mundial, y por eso necesitamos de la internacional y de la fraternidad que existe entre los camaradas y la organización para poder llevar adelante todo esto que estamos hablando. Nada, muchas gracias. Desde Chile también agradecer a todos quienes nos vieron, todas quienes nos vieron, agradecer también a las compañeras y a los compañeros de Rebeldía del PSTU argentino, y hacer un llamado, el mismo llamado a acérquense al MIT, acérquense a la juventud del MIT, síganos en Instagram, síganos en Facebook, vean las publicaciones que sacamos en vozdelostrabajadores.cl, ya, y eso, agradecer a todos quienes nos vieron, y mandarle un saludo a la juventud del MIT, y a los compañeros, las compañeras que estamos construyendo a fin de cuentas a esta organización revolucionaria en este sector de juventud. Y a todos quienes nos vieron los invitamos a que nos conozcan, a que nos peguen un inbox, y que se sumen a la lucha revolucionaria, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Estén muy bien. También, perdón, faltó algo, también de los otros países, porque si bien estuvimos nosotros tres en representación de los distintos países, también hubo otros que nos estuvieron escuchando. También lo mismo, a aquellos que escucharon y que no están organizados, que se sumen a las organizaciones de la elite que estén en cada uno de esos países, y también agradecerles claramente. Muchas gracias, muito obrigada, gente. É nóis, valeu mesmo. Adorei vocês também. Adiós. Hasta luego.